Muy buenas noches para todos. En el día de hoy retomamos nuestro camino con los coloquios espirituales que durante algún tiempo nos han congregado en este día y a esta hora cada semana y que nos ayudan a entrar en comunicación con Dios. Por lo menos ese es su objetivo, por eso se llaman coloquios espirituales. No pretendo más en estos encuentros que ofrecerles algunos elementos propios siempre de la enseñanza de la Iglesia Católica para que a partir de ellos ustedes entren en una amistad cada vez más profunda con Dios nuestro Señor y así la relación con Él se haga siempre más bonita y se haga mucho más llena de sentido. Se llaman también coloquios espirituales porque se trata de un encuentro entre los fieles y su pastor, mediado por estos instrumentos que la tecnología moderna nos ofrece, pero de todas maneras un encuentro entre fieles y pastor, un encuentro que tiene que ser siempre así, un coloquio en el espíritu, un encuentro de diálogo fecundo que nos hace crecer a todos. Confío mucho en que su oración por este servidor, así como yo la hago por ustedes, haga que esta relación coloquial, este encuentro dialogante, sea cada vez más real, más fuerte, más firme. Porque la verdad es que lo que se hace en la oración queda puesto en el mundo de Dios en el que todos nosotros nos encontramos en el misterio de una comunión que solo se explica porque somos el cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza y nosotros los bautizados sus miembros, de tal manera que formamos una sola cosa con Él y algo único entre todos nosotros. Esa es la belleza del misterio de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Como lo anunciamos de diversas maneras, comenzamos esta nueva serie de programas, por supuesto en el nombre de Dios uno y trino, y para penetrar con la ayuda de la gracia, por la palabra de Dios y por la enseñanza de la Iglesia, en el misterio de Dios, en el misterio de todo lo que Él ha hecho para nosotros y de lo que nos ofrece para nuestra salvación. Vamos a hacer una serie de encuentros con profundo contenido doctrinal. Esperamos que a partir de estos encuentros doctrinales veamos la belleza de lo que se llama doctrina católica, su armonía interior, su grandeza, su condición liberadora que a todos nos da mucha más alegría. Pues bien, sin más preámbulos, comencemos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en las manos de Dios, ahora escuchémoslo mientras oímos las frases de la carta a los Romanos en el primer capítulo. Dice así: lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos y lo tienen claro ya que les fue manifestado por Dios. Y es que lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad, se ha hecho visible desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Así que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo han glorificado ni le han dado gracias, sino que han puesto sus pensamientos en cosas sin valor, y se ha oscurecido su torpe corazón. Alardeando de sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por representaciones de todo tipo. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, San Pablo nos comienza a demostrar cómo todos los seres humanos hemos caído bajo el pecado y necesitamos la misericordia de Dios. He escogido estas frases del inicio del capítulo primero, del inicio de la carta, en el capítulo primero, porque aquí tenemos parte del mensaje que vamos a transmitir en el día de hoy, que Dios se ha dejado conocer y que Dios se deja conocer por medio de las cosas creadas. De hecho,
de lo que vamos a mm, encontrar durante esta nueva serie de encuentros, vamos a ver cómo la armonía de todo lo que nos ha revelado Dios nuestro Señor sirve para que nosotros vayamos juntos pregonando las maravillas de Dios en el mundo entero. Vamos a tomar el credo, parte por parte, a veces frase por frase, como lo verán, y quizá algunos días inclusive palabra por palabra, porque no tenemos afán y porque podemos exponer las cosas de Dios con mucho cuidado y con mucha atención. Es decir, todos nosotros vamos a tratar de penetrar en estos misterios y vamos a tratar de encontrar a través de lo que nos permita reflexionar este tipo de encuentro, vamos a encontrar a Dios nuestro Señor. Por supuesto que podríamos comenzar por creo en Dios Padre Todopoderoso, y de hecho este es nuestro primer camino, esta es nuestra introducción, pero precisamente hoy tendremos la dicha de reposar en una sola palabra, en el creo. Creo en un solo Dios, creo en Dios Padre Todopoderoso, el creo, el misterio de la fe. Hoy vamos a tratar de entrar un poco por este mundo en el que Dios nuestro Señor manifiesta que nos quiere tanto que hasta nos ha dado como conocerlo a Él para que nunca nos perdamos, para que vivamos siempre en comunicación con Él. Comencemos diciendo que cuando uno de nosotros dice creo, por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, o creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, o creo en el Espíritu Santo, uno dice a la vez creo y creemos. Es decir, creo porque yo me adhiero a esta formulación de la verdad, tal y como Dios nos la ha regalado a todos los seres humanos. Pero creemos todos los que tenemos en común la fe que Dios nos ha regalado. Así que nuestra fe católica es un regalo tanto personal como comunitario. Un regalo que se da a cada uno de nosotros en singular, yo creo. Pero un regalo que pertenece, primero que todo, al cuerpo de la Iglesia. Eso tiene consecuencias muy interesantes. En primer lugar, ninguno de nosotros podría decirse libre para cambiar o agregar algo a la fe de la Iglesia, ¿no? La fe que Dios nos reveló es custodiada por la Iglesia porque es para la comunidad y no porque a uno se le ocurra, es que yo no creo en este detalle o yo no creo en aquel. Puede inaugurar, como quien dice, otra iglesia, si es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. En fin, creo porque creo en la fe que la iglesia custodia, y en la iglesia todos creemos porque cada uno de nosotros dice yo creo, pero creemos objetivamente un conjunto de misterios que Dios nuestro Señor nos ha revelado y que por supuesto nos dan la vida, como lo veremos muchas veces durante el trayecto que hoy estamos comenzando. Nuestra fe, esa con la que decimos yo creo o nosotros creemos, nuestra fe es primero que todo una respuesta personal, una respuesta comunitaria a Dios que se nos manifiesta, a Dios que primero nos llama y nos convoca, que se revela a nosotros para invitarnos a tener una vida entera con Él, a compartir su intimidad, a recibir de Él todas las bendiciones y a caminar por los senderos que nos hacen crecer y crecer hasta que podamos entrar a su presencia y disfrutar con Él definitivamente de la comunión celestial. La fe es la respuesta de Dios, del hombre a Dios que se revela y que se le entrega, dándole al mismo tiempo luz sobreabundante para que encuentre el sentido de su vida. Y esto es para todos nosotros. Cuando revisamos nuestro corazón tratando de entender lo que es nuestra fe,
quizá ocurra con todos más o menos lo mismo, encontramos algo que no podemos definir con absoluta claridad y sin embargo algo que ha estado allí, no sabemos desde cuándo, quizá desde cuando comenzamos a ser conscientes en la más tierna infancia, y que no se borra por más que hagamos experiencias de un tipo y de otro. Eso que hay en nuestros corazones, eso que anida allí y que reconocemos como fe, algunas personas lo interpretan como un paso en el vacío. Y si uno les pregunta, ¿y por qué en el vacío? Dicen, porque no se ve. Pero resulta que, interrogadas un poco más, descubren que el vacío realmente está lleno, lleno de Dios, lleno de experiencias, lleno de todo lo que es precisamente el contenido de su fe. Hemos oído a otros que dicen que la fe es como lanzarse de un trampolín en el que no se ve bien la piscina, pero sabe uno que están los brazos de Dios para recibirlo. Y entonces la fe parecería como un riesgo, sin embargo, resuelto antes de tomarlo, porque Dios nos va a recibir. Muy bonito, pero tampoco es el motivo completo, la experiencia completa de la fe, porque sí, es verdad, podría tener algo de riesgo la fe, pero como lo veremos enseguida, y si examinamos nuestro corazón para descubrir qué es nuestra fe, pues veríamos que realmente no había riesgo. Sí es un paso, sí es un lanzarse en las manos de Dios, pero por supuesto que ante todo es un reposar anticipadamente como un niño en brazos de su madre en el regazo divino. La fe es eso que tenemos por dentro y que nos hace reconocer que siempre hemos estado allí. A veces nos incomodamos, a veces nos movemos, a veces perdemos la atención, pero si somos coherentes al pensar, ¿qué es la fe? ¿Cómo es esa experiencia? Ha sido siempre la experiencia de uno que nos sostiene y nosotros que caminamos por la vida sostenidos por él. La fe. La fe es además conocimiento. La fe ciertamente tiene una dimensión con la que conocemos las cosas como Dios las conoce. Podríamos pensar en las cosas que nos rodean y tendríamos una aproximación bastante cercana a lo que es el conocimiento propio de la fe. Pero cuando vemos que nosotros decimos que creemos en Dios uno y trino, tres personas distintas, un solo Dios vivo y verdadero, definitivamente estamos diciendo algo que sobrepasa nuestra capacidad intelectual inmediata. No es irracional y sin embargo es algo que supera la capacidad de nuestra mente. Que Dios sea uno, uno en esencia, uno en su naturaleza y sin embargo que Él sea tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El conocimiento de la fe es ese que nos permite conocer lo que Dios nos ha revelado y aceptarlo sin rebelarnos contra eso, sin complicarnos la vida, solo porque Dios nos lo ha revelado. Es como cuando uno acepta por autoridad ciertas cosas, precisamente porque quien nos las dice tiene autoridad. Mi hijo, este es su papá. Pero aunque no me conste, creo profundamente, acepto que es mi papá. Y más o menos comparando y no igualando, esa autoridad con la que Dios se ha revelado a nosotros es lo que hace que nosotros también en la fe conozcamos las cosas, conozcamos los misterios de Dios como Dios mismo los conoce. Cuando hablemos más de la palabra de Dios y de lo que ella nos transmite, entenderemos cada vez mejor esta afirmación. Porque de verdad hemos aceptado y hemos vivido de tantas cosas preciosas que van más allá de nuestra humana capacidad, que cuando hablamos de nuestra fe como conocimiento compartido con Dios, veremos que no nos equivocamos. Y la fe, para redondear y dar un paso más, es sobre todo confianza
en Dios. De hecho, cuando uno revisa en el Antiguo Testamento las recurrencias del vocablo fe, que se relacionan con el fidelidad, confianza, etcétera, uno descubre que la experiencia de la fe es, por encima de cualquier otra cosa, un abandono confiado en las manos de Dios nuestro Señor. Y lo que más representa esa confianza que es la experiencia misma de la fe, es el amén que nosotros decimos. Amén es una palabra en hebreo cuya raíz quiere decir firmeza, solidez, consistencia. Y por lo tanto, cuando nosotros decimos amén, no decimos nunca así sea. Esa es una falsa traducción y muy barata, demasiado escasa, que no representa lo que es la fe. Amén traduce estoy seguro, estoy cierto, hasta puedo dar mi vida por esto. El amén, con la solidez de la respuesta, se pone en algo que es tan firme que no nos va a defraudar. Esa es la experiencia de la fe. Pero si seguimos reflexionando sobre lo que es nuestra fe, estamos diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso. Si seguimos pensando cuál es el acto mismo por el que decimos yo creo, vamos a ver y a descubrir en el fondo que es una mezcla de dos dimensiones, de algo que nosotros ya tenemos, de algo que nosotros poseemos por nuestra condición humana, pero también de algo que nos viene dado de lo alto. Digamos claramente que el deseo de Dios está como escrito en el corazón de todo ser humano. El deseo de Dios allí está, todos lo queremos, todos queremos encontrar a Dios, todos queremos saber algo de Él, entender algo más, y por supuesto que cuando nosotros estamos caminando hacia la respuesta de esa pregunta fundamental, hay algo humano, algo que está allí y algo que nos viene dado, porque en la respuesta que tenemos, yo amo a Dios, yo creo en Dios, en esa respuesta es evidente que hay algo que ya estaba. Evidente, acabo de decir. Vamos por partes. La evidencia de Dios nos la dan las cosas que nos rodean. Claro, sin darnos cuenta muchas veces. Todo lo que nos rodea, el sol y la luna, las nubes y la lluvia, las maravillas de la creación, los animales, las plantas, la delicia de los alimentos, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. Todo eso nos habla de Dios a su manera. Y eso es lo que digo que evidentemente viene ya escrito en nuestra naturaleza cuando nos hacemos la pregunta sobre Dios. Miremoslo con más atención. El ser humano ha buscado a Dios de muchas maneras. Si nos preocupamos por definir a la criatura humana, entre otras cosas entenderemos y diremos que el hombre es un ser religioso. Es un ser que desde los orígenes, desde el principio, ha vivido relacionándose con Dios nuestro Señor y ha tratado de encontrar una respuesta a su pregunta fundamental sobre la fe. Ahora bien, cuando en el camino de la elaboración de esa respuesta, el hombre ha visto lo que lo rodea, ha quedado asombrado, ¿no? ¿Quién no se siente conmovido y exaltado por la belleza de un atardecer de colores? ¿O a quién no espanta un poco un rayo que cae de improviso, ¿no? ¿A quién no sacude interiormente la peligrosidad de un terremoto? ¿Y a quién no lo incomoda
el extremo de una cosa o el extremo de otra. Pues bien, eso que ya viene como escrito, que ya está en lo que es la experiencia humana, ha tenido muchísimas respuestas en la historia de la humanidad. Los seres humanos inclusive, por eso escogí el texto con el que comenzamos hoy nuestra reflexión, el ser humano ha dado respuestas a veces equivocadas, creyendo que porque el trueno es asustador, entonces es un dios, o que porque la tierra produce cosechas y frutos, entonces es una diosa, o así por el estilo. Pero no es así. Se equivocan cuando se quedan a medio camino, que es lo que dice esta lectura que hicimos al principio en la carta a los romanos. Se equivocan cuando no pasan de las cosas a su creador. Y es allí donde está el centro de lo que hoy queremos aprender y entender como esa dimensión humana de la fe, como esa dimensión que ya viene escrita en nosotros. Sí, al mirar al mundo descubrimos que no podemos detenernos en el sol y adorarlo como Dios porque no es Dios, o en la luna y adorarla como diosa porque no es diosa. Hay algo que los hizo, porque ellos están allí y podrían no estar. El sol aparece de día, la luna aparece de noche, y en fin, las cosas van cambiando y organizándose de acuerdo con unas leyes que todas tienen y que el ser humano puede descubrir. Antes de llegar a ese punto, reconozcamos entonces que frente a esas cosas y con algunas equivocaciones que de todas maneras demuestran que el ser humano es un ser profundamente religioso, las respuestas del hombre han sido el culto, ¿no? Esa disposición para servir a Dios, para alabarlo, para dirigirle oraciones e inclusive sacrificios, o también los rituales. El ritual que consiste en hacer cosas repetitivas, en este caso para honrar a la divinidad, o bien otra clase de cosas, las meditaciones, las búsquedas. Sin embargo, esas aspiraciones del corazón humano, lo terrible es que muchas veces pueden ser olvidadas, desconocidas o hasta rechazadas. Por ejemplo, cuando una persona, por más inteligente que sea, dedica su vida solo al placer y frenéticamente se entrega a la búsqueda de lo que hace gozar a sus sentidos, es muy común, muy frecuente que desarrolle una especie de callo sobre la conciencia, sobre los mismos sentidos que van reclamando cada vez más, y lo que primero resulta obnubilado es su propia conciencia. También los afanes del mundo por ciertas y distintas cosas, como conseguir más, acaparar, atesorar, buscar, o por dominar a otros y no sentirse dominado por nadie. Los afanes del placer y de las riquezas siempre podrían ofuscar eso que hay en nuestro corazón y que nos lleva a reconocer a Dios nuestro Señor. También podría uno sentirse alejado de estas reflexiones cuando se revela contra todas las formas de mal en el mundo. Claro, es evidente que a cualquiera de nosotros le pone problemas la existencia de ciertos tipos de mal. ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay unos que mueren de hambre mientras otros mueren de llenura? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué las guerras? Y la existencia de todas estas cosas que normalmente deberíamos entender y saber que es fruto de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones, hay muchas conciencias que se lo adjudican a Dios. Quizá ustedes han oído ya el reclamo, ¿no? ¿Por qué si Dios es bueno? ¿Por qué si usted dice que Dios es bueno, resulta que hay niños maltratados? ¿Por qué si usted dice que Dios es bueno, cayó esta bomba en tal parte y mató a tantos inocentes? Pero el problema es que estamos olvidando en ese tipo de preguntas
que somos nosotros los que gestionamos mal nuestra libertad y nos damos a la tarea de matarnos unos a otros. También podría ocurrir que ofusca nuestra capacidad de conocer a Dios el hacernos amigos de doctrinas o de filosofías que son hostiles a la religión. Claro, el ser humano puede crear aparatos intelectuales todos los que quieran, ¿no? Fíjense cuántas cosas se inventan hoy para que lo que uno ve en el espejo no sea la realidad. Se ve uno en el espejo y dice, no, no me siento así, hoy no soy eso, hoy soy otra cosa. Y hay quienes bendicen eso y lo vuelven teoría y invitan a la gente, aunque se destruya a sí misma, a seguir la teoría y no la realidad. Corrientes de pensamiento que a veces apartan de Dios y que desafortunadamente abundan, que a veces son tan sutiles que se mezclan entre los programas estudiantiles, tanto a nivel del bachillerato como en las universidades. Programas de adoctrinamiento que alejan de Dios, como los de cierto tipo de publicidad que quiere socavar el principio cristiano, por ejemplo, del pudor, de la no exhibición del propio cuerpo, y venden como modas una cantidad de cosas que son simplemente provocativas. Maneras de manipular también para el consumo, y que muchos de nosotros hasta buscamos con cierto gusto, pensando que allí encontramos respuestas. Pues todas esas corrientes de pensamiento, toda esa manipulación ideológica, muchísimas veces puede apartarnos de Dios y apartarnos de la verdadera religiosidad. También el mal ejemplo de los creyentes, evidentemente, no solo de los sacerdotes que a veces por nuestra investidura escandalizamos de manera mucho más severa a la gente que nos ve cuando pecamos, sino también el de muchos hombres y mujeres que viven en el mundo y que se acostumbran a un estilo de vida que no es el estilo de vida de los creyentes verdaderos y que otros van copiando e imitando porque parece más conveniente, parece más fácil, parece que uno se complica menos la vida si vive de esta manera y no como Dios manda, etcétera, etcétera, etcétera. Y hasta la ignorancia religiosa, que no sé si ustedes han notado que se vuelve acumulativa. ¿Se acuerdan de esas frases tan difíciles de interpretar de nuestro Señor? Al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene hasta lo que cree tener se le quitará. Pues para eso no tiene alguien que intervenir. Fíjense que las formas más severas de ignorancia religiosa son aquellas en las que todos los días somos más ignorantes. ¿Y qué ocurren? ¿Qué ocurren? Vean cómo hoy en día es tan escaso encontrar a alguien que conozca la doctrina de la Sagrada Biblia, aunque sean cuestiones básicas como los mandamientos, las bienaventuranzas, las obras de misericordia. Y eso se debe a que la ignorancia se va acumulando y después se va olvidando una cosa, olvidando la otra, y así sucesivamente. En fin, a pesar de todo, la experiencia nos muestra que el ser humano sí es un ser religioso y que eso que les decía ahorita, que trataran de buscar lo que es su fe, esa dimensión en la que humanamente hay algo, pero también se siente que Dios está poniendo otra cosa, eso que está allí, eso que nos permite dar el paso o sentirnos reposando sobre el regazo de Dios como un niño en brazos de su madre, eso que está allí es lo que llamamos nuestra religiosidad. Si por un momento abrimos los ojos de nuestra alma, veremos que a pesar de cualquier cantidad de dificultades que hayamos puesto en nuestra relación con Dios, Dios sigue llamándonos, Dios sigue tratando de conquistarnos. ¿A poco no es un detalle que conquista un atardecer hermoso o un amanecer radiante? ¿A poco no es un detalle que conquista el cariño de un perrito o de un gatico, mascotas
que Dios nos ha permitido tener. La belleza de una flor, el esplendor de una naturaleza que se cubre de frutos para alimentar a la humanidad. En fin, todo eso nos habla de Dios nuestro Señor. Pero también Dios tiene sus medios, como por ejemplo esperamos de medios para estar dando y dando a todos motivos para creer, motivos para estar muy cerca de Él. De todas maneras, podemos decir que hay unos medios para reconocer esa presencia de Dios en el mundo y que nos permiten hasta racionalmente, es decir, con nuestra mente, llegar a la antesala del conocimiento de Dios. Ahora los mencionábamos. Entre las cosas que ya están en nuestro corazón y que deberíamos asimilar poco a poco, están lo que nos dicen las cosas, lo que nos dice el mundo y por supuesto también lo que nos dice la naturaleza humana sobre Dios. Porque hay cosas. En el texto que acabamos de leer, si me permiten recordarles, San Pablo reclama a los idólatras que se han alejado porque lo que se puede conocer de Dios lo tenían claro ante sus ojos, porque Dios así lo había manifestado. Y que no tienen excusa porque habiendo reconocido a Dios no lo glorificaron, porque lo invisible de Dios, como su eterno poder, su divinidad inclusive, se han hecho visibles desde la creación del mundo por medio de las cosas creadas. Tomemos entonces un camino que nos ayude a descubrir por lo menos 5 vías para reconocer la existencia de Dios. Primero, les ruego que pongan mucha atención en este punto porque este ejercicio es verdaderamente intelectual, pero también es verdaderamente útil para que reconozcamos la existencia de Dios. Vean, el primer camino es el de las cosas que cambian. Todo cambia en este mundo. Cambiamos nosotros, que nos vamos haciendo viejos. Cambian las cosas que hoy existen y mañana no están, ¿verdad? Cambia todo. Y unos seres nos muestran que están en continuo movimiento, como los ríos, por ejemplo, están siempre fluyendo, o el viento, que está siempre moviéndose. Y estos seres que indican que hay movimiento, es decir, todos los seres de nuestra experiencia y nosotros mismos que indican que estamos cambiando, reclaman un ser que no cambie, uno que responda por el movimiento de todos los otros, uno que permita que todos los demás se muevan sin él moverse. Es decir, si la cadena, imagínense ustedes, sobre todo quienes tienen esa capacidad de imaginar lo mecánico, una serie de piñones en el que todos se mueven y todos producen un efecto en una cadena bonita. ¿Qué tal que faltara un motor? Ninguno se movía. Y ese motor no puede ser otro piñón, porque otro más grande y otro más grande no existirían en una cadena interminable. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en las cosas del mundo, en el río que fluye, en el viento que sopla, en nosotros que cambiamos tanto de una vez a la otra, vemos que algo tiene que responder, alguien tiene que responder por todos esos cambios, alguien que mueva sin ser él, a su vez movido por otro, porque repito, la cadena, si se lleva hasta el infinito, no mueve el motor. Ese es un camino que nos aproxima a la existencia de Dios que no tiene causa, de un Dios que no necesita que otro lo produzca,
sino de un Dios que precisamente responde por todo lo que existe hoy en día. Si no existiera Dios, todo lo que se mueve, ustedes también dejarían de moverse. Segundo camino, segunda vía para el conocimiento de Dios. Los seres son causados unos por otros y todo tiene su causa. Dios no tiene causa. Las causas no pueden remontarse hasta el infinito simplemente porque lo que es causado ha sido causado por algo o por alguien. Y si se sigue y se remonta uno racionalmente hasta el final de la cadena, descubre que tiene que haber uno que no es causado y que es la causa de todo cuanto existe. Tercero, los seres que conocemos nosotros podrían no existir. Todo, prácticamente todo podría no existir. De hecho, nosotros no existíamos y ahora estamos. Podríamos haber sido distintos. Y las cosas en las que trabajamos o con las que nos ganamos la vida podrían no existir. Hay seres que son pasajeros y otros que son un poco más necesarios. Pues bien, en el mismo camino de todo lo que venimos diciendo, Dios es el ser necesario, el único tan absolutamente necesario que sin Él nada de lo que es contingente o pasajero existiría. Cuarto camino, las cosas tienen orden, tanto orden tienen que hasta tienen leyes y se pueden descubrir. Fíjense cómo sería de loca nuestra existencia si no pudiéramos descubrir las leyes, por ejemplo, de la electricidad, gracias a la cual nos estamos comunicando en este momento. O no pudiéramos encontrar las leyes de la gravedad, gracias a la cual orbitan los satélites de una cierta manera alrededor de la Tierra, o se pueden mejorar los tiempos para que se llegue de la Tierra a la Luna o de la Tierra a Marte, como lo acaban de hacer 3 países distintos llegando hasta el planeta rojo. En fin, las cosas tienen un orden y cuando hay orden, cuando descubrimos orden en las cosas, atención, descubrimos una inteligencia. Claro, claro, cuando hay orden, el orden no se da a sí mismo. Si ustedes dejan caer un huevo, lo único que no va a quedar en el piso es orden. El orden no es espontáneo, el orden es dado, en el caso del huevito, por unas leyes que hacen que la cáscara sea más dura y etcétera, etcétera. Pero en todo lo que existe está escrito un orden, está puesto un mecanismo que hace que todo camine ordenadamente hacia su fin, hacia su consumación. Eso que viene puesto por otro nos hace reconocer que hay alguien que es grandioso e inteligente, sin límites en su inteligencia, que se llama Dios. Y quinto camino. El quinto camino es el que ya hemos como tocado de distintas formas mientras vengo hablando en este encuentro nuestro, el de la belleza. Las cosas son hermosas. De hecho, cuando vemos cosas feas, descubrimos que ahí hay un no ser. O sea, le falta algo a esto para ser bello. En general, la naturaleza dejada solita es bella. A veces somos nosotros los que ponemos el dato, el motivo poco armonioso, el elemento poco elegante, el ruido estridente, en fin. Pero en las cosas que son hermosas, descubrimos a alguien detallista, creativo, que tiene intención de llamar y de conquistar. Cuando introduje este pequeño tema sobre las vías para
reconocer que Dios sí existe, dije que es el mundo el que nos suministra estas, llamémoslas pruebas de la existencia de Dios. No son pruebas en el sentido filosófico, en el sentido científico, pero son caminos por los cuales quedamos como en la antesala del conocimiento perfecto de Dios. Claro, porque fíjense que lo que existe nos habla de alguien que es creativo, que es inteligente, de alguien que le da orden a las cosas, que les da su causa, que les da su origen, que las hace estar en la existencia, en fin, de Dios nuestro Señor, de aquel a quien todos llamamos Dios y al que reconocemos grande, poderoso y bueno. Si además quisiéramos explorar nuestro interior mismo, no solo el mundo, sino nosotros mismos tenemos en nuestro corazón una cantidad de huellas que dicen aquí hubo un artista que creó también a la persona humana. Es claro si nosotros nos analizamos que somos seres abiertos al conocimiento de todas las cosas. Podemos conocer cómo se trabaja la madera, cómo se hace el papel, cómo se imprime. Podemos preocuparnos por hacer distintos tipos de letra y no hemos visto nunca ningún animalito haciendo letras o letras distintas, ni elaborando frases como las elaboramos nosotros, ni tratando de hacerse comprender como lo hacemos nosotros cuando buscamos relacionarnos con los demás, ¿no? En nosotros el conocimiento es un prodigio que no tiene par en toda la creación. Y ese prodigio nos muestra que no se contenta solo con entender dos o tres cosas, sino que tiene como una aspiración de conocer, como decía hace un rato, lo más grande, lo infinitamente grande, los astros, las constelaciones, lo que está a miles de años luz de nosotros por medio de aparatos sofisticadísimos, o también lo infinitamente pequeño, más allá inclusive del átomo, que cuando se descubrió se pensó la partícula más pequeña de todas, precisamente átomo, porque no podía ser dividido, y que ahora tiene también partículas que son subatómicas. Lo infinitamente pequeño lo tratamos de conocer. Hemos conocido tanto durante estos últimos meses a un virus dificilísimo de captar y de percibir, y lo hemos conocido. La mente humana es prodigiosa como nada y solo se puede explicar porque es una chispa, porque participa de una luz de aquel al que todos llamamos Dios. Si nos vamos a nuestro corazón, es decir, a nuestra voluntad y con su capacidad de amar, de sacrificarse, de caminar un poco más, de dar un poco más de sí misma cuando todo parece terminado, entonces descubrimos que hay una fuerza en cada ser humano, la fuerza con la que se hace una mamá, la fuerza con la que se construye una familia, la fuerza con la que se llega al infinito en el cosmos, pero también al infinito en la meditación. Esa fuerza que nos ayuda a conquistar mundos, esa fuerza que nos hace desarrollarnos y compartirlo todo, esa voluntad que es capaz de conquistar todo lo bueno, todo lo noble, todo lo bello, todo lo prodigioso. Esa nos habla de Dios, que es así. No tenemos duda de que Dios sea una voluntad que es puro amor, pura búsqueda del bien de todos, pura entrega. No tenemos duda alguna de que Dios sea capaz de conocer todo lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño y hasta nuestros pensamientos. Finalmente, todo lo que vemos en el ser humano nos dice que entre los animales y nosotros hay diferencias que reclaman una reflexión seria y concienzuda.
No voy a hablar de los asuntos que se suscitan modernamente con esa especie de idolatría de los animalitos que todos queremos y a todos nos divierten, sino de aquello que hace que no se vea nunca un grupo de gallinas haciendo una colecta para los pollitos pobres, o una vaquita pensando cómo hacer queso con su propia leche. Eso que nos hace radicalmente distintos de los animales, a pesar de que los programas medio eclécticos del mundo moderno nos lo quieran hacer perder, eso tenemos que mantenerlo nosotros, y de hecho es uno de los motivos más bellos de la fe que estamos analizando. Termino. Cuando pensamos en nuestra fe, en eso con lo que abrimos el credo, yo creo, pensamos en algo que está por dentro de nosotros y que nos acompaña, en algo que se nutre de una experiencia en la que a veces no hay que hacer toda la filosofía que hicimos ahora. Simplemente nosotros tenemos la certeza de un Dios que es sólido, porque las cosas que tenemos a nuestro alrededor son frágiles y pasajeras. Tenemos la certeza de un Dios inteligentísimo y bondadosísimo, porque a nuestro alrededor las cosas funcionan, porque a nuestro alrededor las cosas son bellas y llamativas, nos alimentan con sabores extraordinarios. Tenemos la certeza de un Dios bondadoso que nos ama porque ha puesto tanta hermosura en el mundo. Eso nos lo da la experiencia del ser humano, porque somos criaturas humanas, tenemos ya eso con nosotros, y como les dije en esa lista del principio, se necesita que uno tenga o enredos personales o enredos intelectuales para no captarlo adecuadamente. Si uno con su propia razón penetra en los misterios de las cosas, en los porqués de todo, en las causas que se escalonan y que exigen una causa final de todo lo demás, o en las leyes de los seres que exigen una inteligencia que responda por todo eso, si nosotros nos dejamos llevar por nuestra reflexión, encontraremos por lo menos lo que llamé ahora la antesala de Dios. Pero atención, que lo que sigue en el credo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, depende no solo de lo que en la antesala se puede ver, sino de lo que se ve más allá. Cuando se descorre el velo de lo que es simplemente humano, y se nos abre el mundo de lo divino. Eso se llama la revelación, que es el acto por el cual Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas, por puro amor, se nos viene, nos sale al encuentro, nos ofrece toda su riqueza, toda su extraordinaria bondad y belleza desde dentro, desde su propia intimidad. La Sagrada Biblia conserva todo aquello que Dios quiso poner para nuestra salvación, todo aquello que Él quiso que se conservara para que nosotros tuviéramos los elementos fundamentales de la salvación. Por supuesto que Dios tiene mucho más que decirnos y nos lo ha dicho todo en Cristo. Eso es el postulado inicial de la carta a los Hebreos. Todo nos lo ha dicho en Cristo. Él es la palabra definitiva de Dios nuestro Señor. Por eso, cuando hablamos de nuestra fe, hablamos también de algo que viene de lo alto. Hay esto que, aunque sea tan sublime, nosotros lo alcanzamos porque somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero hay algo mucho más grande, infinitamente bello, que nos viene dado porque Dios es así de generoso. Y eso, que será el contenido mismo de la fe, será lo que tratemos en estos programas de meditar juntos para que crezcamos todos en el conocimiento de Dios, por supuesto, y en nuestra salvación. Así que damos así inicio a esta nueva temporada
en nuestros coloquios espirituales siguen llamándose como título propio sobre las huellas del Maestro, no detrás de las huellas, porque queremos decir en Él, en Cristo, sobre las huellas del Maestro, porque Él es el que nos va a enseñar y seguiremos durante algunas semanas, como ya lo he anunciado un par de veces, revisando juntos el credo como el contenido de nuestra fe, aquello que Dios mismo ha revelado y que quiere que nosotros conozcamos para que vivamos mucho mejor nuestra existencia de creyentes. Quiero terminar encomendándolos a la gracia divina y por supuesto dándoles una bendición de todo corazón en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.